Muy buenas noches, amada familia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar ya para comenzar. Padre, Señor Dios, te estamos muy agradecidos, Padre, por este momento, Señor. Permítenos tu sabiduría, la guía de tu Santo Espíritu, Señor, para que por medio tuyo, Señor, podamos transmitir tu corazón, Padre. Enséñanos primeramente a nuestro corazón, Padre, para que así también, siendo luz para otros, Señor, puedan recibir tu palabra, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, Padre, dejamos este momento en tus manos, Padre, agradeciéndote por todo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos. Gracias. Ya hacía 15 días que no estaba aquí, ¿no? Pero bueno, ya Dios me dio esta oportunidad de poder compartir con ustedes, ¿no? Algún secreto espiritual y algo que Dios me haya enseñado durante este tiempo, ¿no? Para poderlo compartir también con ustedes. Vamos a leer en el libro de Génesis, el capítulo 6, el versículo 17 y 18. Vamos a leer, dice: He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dos versículos hemos compartido. Meditaba, ¿no?, sobre este último tiempo. Dios nos está permitiendo ver muchas cosas, ¿no? Y especialmente nos está permitiendo escuchar este evangelio por todos lados, en las redes, por medio del TikTok, de Facebook, ¿sí? La iglesia de los justos está creciendo, hay más personas, entonces es como una de las señales de que los tiempos se acercan, ¿no? Y la llegada a nuestra estadía verdadera en el reino de los cielos pronto se aproxima, ¿no? Eso debe ser como esa alegría y ese gozo para nosotros los justos, ¿no? Verdaderamente cuando un justo tiene establecida 100% la salvación en su corazón, 100% sabe que está seguro de la salvación de su alma, de su espíritu, esa persona debe tener un gran gozo, pensar, ¿no?, que ya no tenemos ese temor, ¿sí?, de ir al infierno, sino que tenemos esa felicidad de que estaremos pronto con nuestro Padre Celestial, ¿no?, en nuestra morada eterna. Entonces, meditaba yo, ¿no? Yo le pedí a Dios que me permitiera la sabiduría para poder compartir, ¿no? Poder transmitir el corazón de Dios, ¿no? Y que sea nuestro Señor Jesucristo el que comparta, ¿no? También Dios me ha permitido mucho testimonio, también me ha permitido mucha situación también difícil en mi corazón, pero le doy gracias a Dios, ¿no?, por el Evangelio, porque sin el Evangelio Jesús no estaría conmigo. Pero después de nacer de nuevo y haber recibido esta salvación en mi corazón, he podido ver el trabajo de Dios en mi vida, en la vida de todos los seres que me rodean, ¿no? Entonces, aquí nosotros compartimos sobre el juicio que un día Dios permitió, ¿sí?, en la época de Noé. Eh, ¿Cómo vivirían esas personas? Como ellos, igual que nosotros, dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, ¿no? Pero muchas personas, muchas religiones piensan que la maldad del hombre es cometer la maldad, cometer adulterio, fornicación o asesinato, ¿sí? Claro, eso es una maldad, ¿no? Pero podemos ver, ¿sí?, que los animales, ¿sí?, adulteran, pero los animales no se condenan por adulterar, ¿sí? Los animales asesinan, pero los animales no se condenan por asesinar, ¿sí? Entonces realmente yo meditaba, realmente cuando Dios nos creó con un corazón tan puro, tan inocente, que nada nos perturbaba, ¿no? Cuando Adán y Eva, Dios los llamó después de comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos que empezaron a taparse con las hojas de higuera, ¿no? Nos ha enseñado la iglesia que es la obra humana, la justicia humana, ¿sí? Pero ellos antes no tenían ese temor, ¿no? Cuando Dios los llamaba, ellos tenían esa inocencia, pero después
ya entró ese temor, ¿no? Entonces entró el sentimiento, la culpa, ¿sí? Y entró todo eso que nos hace sufrir tanto, ¿no? Porque una persona muchas veces, ¿por qué sufre? O sufre por el miedo o por un sentimiento, ¿no? Yo conocí una persona, realmente esta persona se murió su tío hace como unos 6 meses, como más, como unos 8 meses más o menos, mataron al tío de este joven. Pero hoy subió un estado, mi tío, te extraño, te recuerdo, y este joven cometió un grave error, ¿no? Porque es de una tierra donde, y de todas formas esta persona es un militar, ¿no? Los militares son de carácter fuerte, ¿no? La mayoría. Pero esta persona sentía tanta ira porque habían matado a su tío. Así que él teniendo una propiedad, algo material, él lo vendió para poder contratar a algunas personas, ¿no? Para investigar sobre la muerte de su tío, ¿no? No sé si para vengarse o no sé si para saber el motivo, ¿no? Pero este tío fue muerto muy cruelmente. Entonces, este joven siente tanto dolor y también ha sentido ira y rabia y sentimiento y se ha embriagado y ha llorado, ¿sí? Pero en vida de su tío, este joven ni siquiera casi se acordaba de él, ¿no? Porque cuando a él le dan el permiso de ir a visitar a su familia, a veces se va 1 o 2 meses, se va a visitar a su familia, pero se está unos días allá, después se va para otro lado, pero él nos contaba hacía mucho tiempo no veía a su tío, pero cuando pasó esta situación con su tío, tiene dolor, tiene sentimiento, tiene ira, tiene todas esas cosas, ¿no? Entonces realmente, ¿qué lo hace sufrir a uno, no? ¿Qué hacía sufrir a Adán y a Eva, no? Cuando Dios los llamaba así, aún ellos no estaban desnudos porque ellos habían cosido hojas de higuera y habían hecho sus delantales, ellos estaban tapados cuando Dios los llamaba, pero ¿por qué ellos tenían ese sentimiento de temor, de miedo delante de Dios? Porque ellos no tenían ya esa paz, esa libertad, ¿no? Pero realmente todo esto fue introducido dentro de nuestro corazón en el momento que nuestro primer padre cayó y cayó en el pecado, ¿no? Entró el pecado en él y salió esa inocencia, salió esa como esa imagen y esa semejanza de nuestro creador. Desde ese momento Satanás gobierna la humanidad, ¿no? En la época de Noé, aquí en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero ¿por qué el mal? ¿Cuál es la maldad que Dios ve en el ser humano? ¿Cuál es esa maldad tan grande? ¿Sí? Es que el hombre está separado de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Romanos capítulo 12, capítulo 12, versículo 5, dice, no, perdón, 5:12, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, en la época de Noé, ¿sí? ¿Cuál era la maldad del ser humano? ¿Cuál era la maldad del hombre? El hombre estaba separado totalmente de Dios. El hombre se había apartado de Dios, ¿sí? Porque Dios como un padre, ¿qué quiere? Cuando Adán y Eva cometieron el pecado, Dios tan bueno y tan misericordioso que hizo que al ver que ellos sufrían tanto con esas hojas de higuera, al ver que esas hojas se secaban y ellos volvían a tener ese sufrimiento, esa vergüenza, ese miedo de presentarse delante de Dios, Dios mató, ¿no? Dios hizo un sacrificio en el huerto del Edén y con la piel de ese sacrificio los tapó, ¿no? Con esa piel ya era perdurable, esa piel ellos ya podían tener como esa libertad, ¿no? Pero de todas formas Dios tuvo que sacarlos del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque ya el corazón del hombre ya no estaba con Dios, ya el corazón de Adán, ¿quién estaba reinando en el corazón de Adán?
Satanás, ¿verdad? Entonces, Satanás, ¿qué hace? Que el hombre, que nosotros los seres humanos tengamos pensamientos, sentimientos, emociones, miedo, porque ¿de dónde viene el miedo? ¿Sí? Viene de nuestro pensamiento, ¿sí? Cuando Dios le dijo a Adán, cuando Dios le dio la sentencia a la serpiente, le dijo que polvo comería todos los días de su vida. Así que la comida preferida de Satanás, ¿quién es? Nosotros. Nosotros somos comida para él todos los días. Todos los días nos está metiendo pensamientos, sentimientos. Por eso es que nosotros, realmente el ser humano no ama la palabra de Dios. El ser humano, a nosotros no nos gusta escuchar la palabra. Voy a levantarme, ¿no? El domingo yo escuchaba al siervo, ¿no? Cómo el siervo nos exhortaba y nos decía que nosotros los salvos, llevando ya tanto tiempo dentro de la iglesia, no crecíamos, ¿no? No crecía nuestro corazón espiritual, nos quedábamos ahí. Yo vivo muy cerca de la iglesia y aún viviendo cerca de la iglesia yo no asistía a la hora piadosa hacía muchos años, hacía 6 años, yo no asistía a la hora piadosa, aún viviendo tan cerca de la iglesia, ¿no? Pero escuchando la voz del siervo el domingo sentía un dolor en mi corazón, ¿no? Verdaderamente, ¿dónde está mi agradecimiento hacia Jesucristo? ¿Sí? ¿Cómo vivía yo antes y de dónde Dios me sacó? Dios cómo tuvo tanta misericordia de mi alma y no solamente de la mía, sino también de los hijos que Dios me ha prestado, de mi familia que Dios me ha dado, ¿sí? Entonces, este lunes decidí en mi corazón empezar a ir a escuchar la palabra de Dios. Venía a mi corazón una palabra de Dios que dice, si temprano te levantares por mí, ciertamente haré prosperar la morada de tu justicia, dice el Señor, ¿sí? Dice que si nos levantamos tempranito y buscamos a Él nos hará prosperar en todas las cosas, ¿sí? Entonces, ayer me levanté muy bien, perfecto, tempranito y fui, ¿no? Pero esta mañana, puse la alarma a las 5 de la mañana y a las 5 yo dije, bueno, pues como vivo como a 3 casas de la iglesia, 4 casas, entonces dije, no, 10 minuticos, ¿sí? 10 minuticos, voy a dormir. Pero cuando mi hija me dice, mami, las 5:30, yo me paré y quedé sentada, quedé parada en la cama. No sé por qué hice eso, ¿sí? Ni porque me fuera a ir a trabajar, porque dice el siervo, cuando ustedes están trabajando, ustedes llegan temprano. Cuando ustedes están en una empresa, cuando llegan tarde, ¿sí? Pero realmente es la verdad, ¿no? Nosotros para las cosas de Dios, ¿cuándo temprano? ¿Cuándo vamos a llegar temprano? ¿Cuándo vamos a hacer esto, no? Pero yo quedé parada, ¿sí? Entonces yo me reía y le decía, gracias, Padre, gracias porque solamente Dios pudo levantarme, solamente Dios hizo que yo me levantara, ¿sí? Y realmente ir, ¿sí? A escuchar su santa palabra, porque no es lo mismo nosotros escuchar por medio de un medio que escuchar personalmente y estar dentro de la iglesia, ¿no? Con los santos, con los justos, recibiendo el corazón de Dios, aprendiendo el corazón de Dios, ¿no? Porque el siervo esta mañana nos enseñaba, ¿no? Dios, la Biblia, ¿qué nos transmite? El corazón de Dios, ¿sí? Dios que quiere que nosotros aprendamos el corazón de nuestro Dios, ¿sí? Para nuestra vida. Entonces realmente eso yo aprendía, ¿no? Esta mañana y yo estaba tan agradecida con Dios y me daba tanto gozo, ¿no? Sí, me he sentido feliz, ¿no? Espero que Dios tenga misericordia todos los días de mi corazón, de mi vida y me dé esa gracia, ¿no? De ir temprano a escuchar su santa palabra. Aquí, en la época de Noé, estas personas eran iguales que nosotros hoy en día, ¿sí? Separadas, muchas personas están separadas de Dios, muchas personas no saben cómo conectar su corazón nuevamente con Dios, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿cuál fue la maldad de estas personas? Cuando Dios le dijo a Noé que traería ese juicio a la tierra, que mandaría el diluvio a la tierra, ese juicio entró en el corazón de Noé. Y Dios
no era el plan de Dios destruir a nadie en ese tiempo, ¿sí? Por eso Dios dio la oportunidad. Y no solamente fueron 10, 20, ni 30, ni 50, 100 años, ¿sí? Dios dio la oportunidad para que ellos escucharan. Dios es tan bueno y nos ama tanto, tanto, ¿sí? Y nos da tanta oportunidad de que nosotros nos arrepintamos, ¿no? De que pensemos de que ¿para qué yo nací en este mundo? ¿Para qué Dios me trajo? Muchas personas que dicen que son ateas deben de pensar, ¿no? ¿Qué le da vida a estas plantas? ¿Por qué esto tiene vida? ¿Por qué hay luz? ¿Por qué está agua? ¿No? Así debe pensar, ¿no? Entonces realmente las personas en ese tiempo, aunque la única persona que pudo recibir ese juicio de Dios en el corazón fue Noé, ¿no? Aquí dice en el versículo 6, aquí, perdón, versículo 7, capítulo 7, versículo 1 de ahí de Génesis, dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, ¿por qué Dios vio a Noé que era justo? Porque Noé recibió la justicia de Dios en su corazón, no porque Noé fuera una persona que fuera perfecta humanamente o que no tuviera malos pensamientos o malos deseos, ¿no? No, porque si nosotros leemos la Biblia, Noé también tenía una debilidad y era el licor, ¿no? Era el traguito. Entonces muchos tenemos defectos, debilidades, ¿sí? Pero Dios quiere que nosotros realmente reconozcamos, pero recibamos la palabra, le creamos a nuestro Dios, que no tengamos la Biblia simplemente como un libro normal, sino que podamos creer y entender que la Biblia es Dios mismo, que la Biblia es el conocimiento y es el pensamiento de Dios hacia nosotros, ¿no? Y que Dios nos ha dejado escrito que nosotros tenemos para podernos conectar con Él, para poder escuchar a Dios, tenemos que botar todo lo de nosotros. Por eso Noé también, ¿no? Él botando todo lo de él, pudo escuchar esa voz de Dios, ese juicio, y Noé que dijo, ¡ah! Si Dios va a destruir este planeta Tierra, yo también vivo en este planeta Tierra, así que pues yo voy a hacer lo que Dios me dice porque yo también voy a morir, ¿sí? Entonces realmente en ese tiempo las personas también tenían sus debilidades, sus defectos, cometían maldades, errores, pero para Dios eso no es problema. El problema para Dios es que el hombre está separado de Dios por causa del pecado, ¿sí? Y nosotros sabemos quién es el pecado, qué es el pecado, ¿no? Vamos a buscar aquí un momentico en el libro de Apocalipsis. Vamos a buscar una palabra. Estoy leyendo el libro de Apocalipsis ahora, ya casi Dios me permite terminar el libro de Apocalipsis, entonces estaba leyendo esta palabra, ¿no? Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice, 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, realmente, ¿quién nos engaña? Realmente, ¿quién nos metió sentimientos, emociones, pensamientos, ¿sí? ¿Quién nos metió miedo a nosotros? Nosotros no deberíamos de sentir miedo, ¿no? Esta mañana yo, haciendo el tinto, no me bajaron la olleta que donde yo hago el tinto, así que lo hice en una olla, ¿sí? Pero de una vez yo lo vacío a unos termos donde ellos conservan el calor, y vaciando esto me entró un miedo, ay, no voy a poder, pero eso yo dije, no, yo sí puedo. Yo sí voy a poder. Y vacié el tinto, claro, se me regó algo se me regó, pero lo vacié, ¿sí? Y dije, no, yo sí puedo.
¿sí? No por mí, es porque Dios no me dio a mí corazón de tener miedo. Dios no me dio corazón de tener sentimientos y emociones. Dios no me dio eso, Dios no me creó así. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 10:14 que Él nos hizo perfectos, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo alcanzar esa perfección? Cuando yo conecto mi corazón con Dios, cuando yo me desecho a mí misma, desecho mi pensamiento y puedo avanzar por la voz de Dios, ¿no? Eso mismo hizo Noé. Noé, claro, Noé predicaba el evangelio, Noé les hablaba, mire, Dios me dijo que Él va a destruir la tierra por medio del agua y Dios me mandó que construyera un arca. ¿Sí? Se lo dijo a sus hijos y sus hijos se lo dijeron a sus esposas y su esposa y todos trabajaban día, noche, que no fue fácil, ¿no? Para nosotros hoy en día es muy fácil decir, ah, sí, Noé construyó el arca con sus hijos, ¿sí? Pero pensemos y meditemos verdaderamente cómo hubiera sido ese tiempo, ¿sí? Donde no habían tractomulas, donde no había maquinaria, donde no había para cargar esa madera tan pesada, ¿verdad? Pero Dios sí ayudó a Noé, porque Noé escuchó la voz de Dios y eso es lo que a Dios más le interesa, ¿no? Que nosotros tengamos el corazón dispuesto para escuchar su santa palabra, la voz de Dios, ¿no? Entonces realmente aquí, vamos a leer aquí, dice el versículo, capítulo 7, el versículo 16 dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Entonces, ni siquiera fue Noé el que cerró la puerta, ¿no? Después de que ya llegó el tiempo, el momento en que Dios le dijo, bueno, ya Noé, ya es suficiente. ¿Sí? Ya has trabajado mucho, has escuchado mi voz y has permanecido en esa fe de que has guardado mi palabra y has hecho conforme yo te mandé, hijo. Entonces ya es hora que ya descanses. Por eso ya entra tú y tu mujer y los hijos y las esposas de tus hijos entren al arca. ¿Sí? Porque a ti he visto justo delante de mí, ¿sí? Porque la justicia de Dios es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces realmente ni siquiera Noé cerró la puerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, Dios sabe, nosotros estamos llenos de sentimientos, de emociones, ¿no? Entonces Noé, al empezar a cerrar la puerta, ve, espere, Noé, espere, ay, primo, tío, acuérdese de mí. No, Dios mismo cerró la puerta. Porque cuando Dios toma la decisión, ya, hasta ahí y listo, ¿sí? Dios dice sí es sí y no es no, ¿sí? Dios, como un ejemplo humano, ¿no? Porque en la palabra de Dios nunca está el no. Dios siempre nos dice que sí, ¿no? Entonces realmente dice la palabra de Dios, ¿no? En el Apocalipsis, en la palabra que acabamos de leer, ¿quién nos engaña, amados? ¿Sí? Dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿no? Entonces Dios quiere que nosotros recibamos su palabra y que podamos entender en nuestro corazón que no el miedo, los sentimientos y las emociones, eso no es de nosotros, amados, ¿sí? Sino que es Satanás el que nos engaña, ¿sí? Nosotros somos la comida de él todos los días, ¿sí? Él nos está comiendo cuando dormimos, ¿sí? Cuando nos acostamos, cuando estamos en una situación, siempre él a toda hora nos está comiendo porque su comida favorita somos nosotros, amados, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a identificar esa voz de dónde viene, ¿sí? ¿Esta voz es de Dios o esta voz es de Satanás? ¿Satanás me quiere engañar? Realmente, ¿qué día estaba yo en el local y realmente tenía mucho pensamiento, amado, ¿sí? Tenía tantos pensamientos, tenía una situación tan difícil en mi vida y tenía pensamientos y me entró una desesperanza y me entró como ira en mi corazón y tenía cosas así, ¿no? Entonces recuerdo que una vez el siervo nos predicó, ¿no? La palabra en San Mateo capítulo 4, ¿no? En la tentación de nuestro Señor Jesucristo, cómo nuestro Señor Jesús fue tentado por Satanás y cómo Dios, sí, Jesús, para ya terminar esa palabra, la última palabra que le dijo, vete Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Nuestro Señor Jesucristo le dijo esta palabra
recordándole a este ángel, ¿sí? Que él fue creado para adorar a nuestro Dios y para alabar a nuestro Dios, ¿sí? Entonces realmente yo dije esa palabra, ¿sí? Vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorará y él solo servirá. Pero amados, realmente eso no se me fue. Mis pensamientos seguían, ¿sí? Mis sentimientos, como ira, como tenía desesperanza, como tenía rabia, ¿sí? No sé, dicen que humanamente puede ser la menopausia, no sé qué sé, pero yo nunca he sentido esos síntomas, pero no sé, ¿no? Pero yo tenía, ¿no? Como ansiedad, tenía todo eso dentro de mí. Pero aún yo diciendo esa palabra, amado, seguía esos pensamientos, pero me acordé, yo no puedo, ¿sí? Entonces le clamé a nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Yo sé que Satanás es un ser más poderoso, más grande, más inteligente, más sabio que yo, Señor. Yo no puedo. Yo soy solamente polvo de la tierra solamente, Señor. Señor Jesucristo, ayúdeme, Padre, por favor. Deme paz en mi corazón, deme descanso en mí, Señor. No puedo con tantos espíritus, con tantos demonios que están ahí, Señor, comiendo mis pensamientos. No puedo, Padre. Ayúdeme, tenga misericordia de mí. Amados, como un Dios que hay, que existe y que es un Dios verdadero, amados, automáticamente se me fue todo, ¿sí? Llegó una paz a mi corazón, llegó felicidad a mi corazón, ¿sí? Realmente un siervo nos enseñaba, una persona solamente teniendo comida y techo es más que suficiente para ser feliz. ¿Mm? Pero realmente Satanás, ¿cómo nos engaña? ¿Sí? No tengo esto, no tengo lo otro, no tengo para esto, ¿sí? Pero el Señor dice que por nada estemos afanosos, ¿verdad? Pero nosotros dejamos la palabra, dejamos a nuestro Señor Jesucristo, no reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos ayuda en nuestras debilidades, ¿no? Vamos a buscar una palabra un momentico, hermanos. Esta palabra la escuché por la gracia de Dios nuevamente esta mañana en el libro de Romanos, el capítulo 8, amados. Libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a leer el versículo el 33 y 34. Capítulo 8, 33 y 34 dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, Dios nos está dejando, Dios nos da su palabra, Dios nos da esta comida espiritual, ¿sí? Dios quiere que nosotros comamos esto todos los días, amados, ¿sí? El siervo nos enseñaba, ¿sí? Aún, ¿sí? Estén en las situaciones que ustedes estén, pasen lo que ustedes pasen, ¿sí? Nunca olviden que Dios los ama y que Dios nos ama demasiado, que nunca, amados, ¿sí? Estemos en la situación, pasemos la situación que pasemos, amados, siempre tenemos que recordar que nuestro Padre, creador de los cielos y de la tierra, ¿sí? Nos ama tanto, tanto, y Él siempre está con nosotros, amados, ¿sí? Por eso Él dejó a la iglesia su palabra, ¿sí? Él dejó a la iglesia su Santo Espíritu, para que nosotros no suframos, ¿sí? Porque Él sabe, nosotros fácilmente somos comida de Satanás. ¿Quién engaña al mundo entero? Dice la palabra de Dios, la serpiente, Satanás, demonios, ¿sí? Él nos engaña, amados, ¿sí? Pero no podemos con Él, no podemos con todos esos pensamientos, es imposible para nosotros, pero no es imposible para nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando yo reconozco a Jesús, cuando yo voy ante Él, sí, le pido a Él la misericordia y le digo, Padre, ayúdeme, no puedo ni siquiera tener descanso, no puedo descansar, sí, ayúdeme, Señor Jesucristo, tenga misericordia de mí. Nosotros podemos ver, amados, el amor de Dios, cómo Dios nos ayuda, ¿sí? Y se lo digo, amados, como un gran testimonio, ¿sí? Realmente, desde que yo nací de nuevo y recibí el perdón de mis pecados, Jesús nunca se ha apartado de mí, amados. ¿Qué día? Yo salía muy tarde de trabajar, ¿no? Entonces, en el país en el que vivo, hay unos buses, se llama SID, ¿no? Entonces, ellos pasan hasta las 11 de la noche.
Esa es la última ruta que ellos hacen. Y yo salí como entre las 10, 10 y cuarto. Entonces resulta que yo esperé 10 minutos a que pasara y cuando yo alcé la mano, saqué la mano, venía el bus y paré. Para que me parara, este señor no me paró, pasó de largo. ¿Cómo me sentía, mano? Bien tarde de la noche, ¿sí? Solita en ese paradero y que no me parara este señor, me llené de mucha rabia, me llené de mucha ira, ¿no? Entonces, imagínense los pensamientos que salieron, pero yo me calmé, respiré y le dije, Señor Jesucristo, Padre, ese señor no quiso recoger a tu hija y yo soy la niña de tus ojos, Padre Santo. Así, Padre, hazme justicia ante él. Así lo dije. Y descansé. Yo dije, bueno, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Si usted me manda carro, pues yo puedo irme, y si no, ¿yo qué puedo hacer, Padre Santo? Y descansé en el Señor, amado, ¿sí? Entonces pasaron otros 10 minutos y ya hay casi como a las 10:30 más o menos pasó el otro y yo le saqué y me recogió. Entonces ya habíamos andado como unos 20 minutos, pero al dar una curva había un trancón inmenso. Y yo decía, ay no, trancón, de repeso bien tarde y con trancón, no. Pero el bus en el que yo iba, eso se metió por todos lados y ¡fuf! Pero cuando yo volteé a mirar, resulta que el bus que no me paró se había quedado varado. Y ese bus era el que estaba haciendo ese trancón a todos los carros. Cuando yo lo miré, amados, sinceramente sentí un fresquito en mi corazón. De verdad sentí, yo decía, ay Padre Santo, cuánto usted nos ama, Padre. Hasta en eso nos cuida. ¿Sí? Hasta en eso nos escucha, Padre mío. Gracias, gracias, Padre. Sentí un fresquito. Cuando llegué al barrio, yo volteé a mirar para atrás, pero ni siquiera se volvió a ver ese bus, amado, ¿sí? O sea, ese señor se quedó varado. Entonces, ¿por qué Dios no me permitió subirme ahí, sí? Porque mi padre, hija, yo no voy a hacer que te subas ahí, hija, porque ahí te vas a quedar, hijita. Espérate un momento, ¿sí? Y realmente, amados, yo estaba muy feliz, amados, ¿sí? Estaba muy agradecida con Dios, ¿sí? Nosotros no somos buenos, amados, ¿sí? Nosotros fácilmente somos comida de Satanás, fácilmente Él nos engaña, fácilmente nos enaltecemos, nos volvemos arrogantes, ¿no? Como hoy fue un joven a decirme, señora, ¿tiene un poquito de arroz que me regale? Entonces yo tenía arroz hecho y pues le di un platico de arroz y tenía dos maduritos y le di 2 maduros, ¿no? Entonces le di así para que comiera. Pero este joven se paró y había dejado, no todo el arroz, pero sí había dejado arroz y me menospreció las 2 tajitas de maduro. Y yo, y se iba y le dije, venga joven, ¿sí? Usted recoja su plato y llévelo a la cesta de la basura. Por lo menos tenga agradecimiento, ¿sí? Me dijiste que tenías hambre, ¿por qué no te comes todo? ¿Por qué botas, menosprecias lo que Dios te da? ¿Sí? Me dio mucha ira, ¿no? Y este joven me miraba y me hacía que sí. Pero esos somos los seres humanos, amados, ¿sí? Si nosotros siendo salvos, si nosotros siendo justos delante de nuestro Padre Santo, teniendo su Santo Espíritu en nosotros, amados, si sale tanta maldad de nosotros, ¿cuánto más aquel que está muerto delante de Dios por el pecado, amados? ¿Sí? Por eso realmente es un gran agradecimiento, amados, ¿sí? Que nosotros hayamos recibido este evangelio, que Dios nos haya dado esa gracia de poder, ¿sí? Recibir su santa palabra, de haber podido creer que ya todos nuestros asquerosos y sucios pecados ya fueron trasladados, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo, y que gracias a Él, amados, somos justos, somos santificados, ¿sí? Y somos limpios de todos nuestros pecados, amados. Vamos a leer una última palabra aquí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito,
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. El versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, amado. ¿Quién nos amó? Sí, Dios nos amó, amados. Por eso Dios nos ha dado este precioso evangelio. Dios nos regaló este precioso regalo, más maravilloso que todo el oro del mundo, amados, ¿sí? Poder tener la seguridad y la certeza que ya soy salva, que ya no tengo el pecado en mi corazón, ¿sí? Y que Jesucristo, mi Señor, dando su vida por mí, me dio esa gracia, amados, de haber podido entender este evangelio, ¿sí? Entonces, amados, realmente solamente reconociendo a nuestro Señor Jesucristo, solamente yendo ante Él, amados, no intentemos por nosotros mismos, nosotros no podemos vencer a Satanás, es imposible, amados, ¿sí? Nosotros somos comida de Él todos los días, amados, ¿sí? Lo dice el libro de Apocalipsis, ¿sí? El cual engaña al mundo entero, Él fue arrojado aquí a la tierra, amados, ¿sí? Y Él es el que nos come constantemente de noche, de día, ¿sí? A veces uno en la creencia pasada le enseñaban a uno, no, ay, si usted sueña con culebra, no, eso es segurito que usted va a tener problemas en el trabajo, va a tener chismes y eso, ¿no? Yo muchos años duré con esa creencia y me daba miedo soñar con serpientes, ¿no? Porque yo dije, no, eso es segurito. Y como uno le pone, uno escucha a Satanás, pues él le hace a uno el milagrito, amados, ¿sí? Y uno sigue teniéndole miedo a eso y teniéndole miedo a esas cosas, amados, cuando no es así, ¿sí? Todo lo que sale de nosotros es una vil mentira, amados, ¿sí? Por eso Dios nos dejó su santa palabra. Dios nos dejó su precioso regalo, ¿sí? Es su Santo Espíritu, amados, para que nosotros realmente caminando por su palabra, creyendo a su palabra, podamos ser felices, amados, ¿sí? Y podamos ser luz para otros, ser sal para otros seres humanos, darle sabor a la vida de ellos, amados, y darle esa luz que nuestro Padre Celestial nos dio por medio de su Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces les agradezco mucho por este momento, gracias por acompañarme, sí, Dios guíe sus corazones, Dios guíe la vida de ustedes y que ustedes sean luz y sal también para sus familias y para otros que los rodean a ustedes. Muchas gracias, voy a orar para terminar. Padre Dios, te agradecemos por este momento, Señor, gracias por darnos tu palabra, por habernos dado tu evangelio, Señor, muchas gracias. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Guíanos, Padre, para que cada día te podamos reconocer a ti, Señor Jesucristo. Danos esa sabiduría, Señor, en tu palabra, Señor. Danos la sabiduría para mirar con tus ojos, para escuchar con los oídos tuyos, Padre Santo. Padre, te agradecemos por este momento, lo dejamos en tu santa presencia, Padre. Con agradecimiento oramos a ti, Padre, pidiéndote todo esto en el nombre precioso de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.